Bueno, empezamos una nueva aventura, una nueva propuesta. Yo he de deciros que estoy muy ilusionada con lo que os voy a proponer y lo que os voy a contar. Y a la vez muy, muy asustada. No asustada no es la palabra, pero bueno, como que es, para mí por lo menos va a ser un reto y, y espero que os interese. Siempre me pasa un poco lo mismo a principio de curso, que no sé si, bueno, es una cosa mía y bueno, y el planteároslo pues es un atrevimiento o es, bueno, ya iremos viendo, ¿no? Pero en principio me parece que puede estar bien. La propuesta, como os contaba en la presentación que os envié, parte de una fecha clave que es bueno, pues este año, ¿no? Este 2025 que coincide con muchas cosas, supongo, pero especialmente en lo que nos atañe, pues con el centenario del nacimiento de Martín Chirino, que yo creo que desde el principio de nuestras sesiones ha estado muy presente. También, bueno, vi a Marta Chirino, su hija, eh, pero igualmente por la importancia de la obra y del personaje también, ¿no? Del artista. Eh, Esto así de entrada, ¿qué os parece? ¿Cómo lo veis? Quiero decir, viene a cuento, os puede, bueno, parecer que, bueno, se han hecho varias cosas, hemos ido viendo varias cosas que han sucedido al respecto en este año, pero ya entramos como en el último tramo del año y a mí me parecía que había como que darle un poco más de cancha, pero no sé, en vuestro caso, ¿suena ya repetitivo, insisto, o qué os parece? El planteamiento así, de hecho, como de principio, ¿cómo lo veis? A mí me parece innovador insistir sobre un artista y un escultor que me encanta, que me gusta muchísimo. Fui a Gran Canaria para ver parte de su obra in situ, frente al océano, lo que le da aún más atractivo y más emoción a la curva y a los caracoles que hace, para captar el viento, las olas. Me gusta muchísimo. Mm. Pues creo que hasta ahora nos has dado muy pocas pistas. O sea, lo único es estamos un poco expectantes a ver qué nos cuentas. Simplemente Bueno, claro, claro. con lo Pero de 100 así años de Martín Sirino está bien. O sea, a mí, por ejemplo, me interesaría mucho saber cómo anda la fundación, ¿no? Porque tenían bastantes problemas, ¿no? De financiación y de... Entonces, eso sí sería interesante saber cómo andan hoy en Ujú, día. ujú. Bien, bien, bien. Vale, sí, este es el titular, pero sí, la idea es ir profundizando, conociendo un poquito más. Bueno, no sé si queréis alguien más decir algo. Mm, Todos recordáis, bueno, la obra de Martín Chirino, la personalidad. Creo que en el grupo, no sé si todos hemos visto alguna obra a ver, in situ, como decía Madeleine, o, o en alguna exposición. Hemos estado en exposiciones en las que o bien había obra suya o bien
era solo obra suya. Bueno, sabemos de la importancia y de la trascendencia del escultor y quizá, bueno, y de su obra, por supuesto, quizá en este caso lo que al menos yo he planteado al diseñarlo es cómo profundizar en eso, en su biografía y también en su personalidad, y hacerlo de una forma mm, no muy tremendamente exhaustiva, pero bueno, con más detalle del que le hemos dedicado hasta el momento, al menos en estas sesiones nuestras, ¿no? La idea de ponerle este título al curso, Arte y Pensamiento, viene de ahí, ¿no? De la personalidad de Martín Chirino, que desde el principio ha unido estos dos conceptos en su vida y en su obra. Para él, el arte y el pensamiento eran casi indisolubles, ¿no? No podían separarse. Y era también un poco consecuencia de eso, un gran conversador. El debate, el diálogo en torno a estos temas, al arte y al pensamiento, bueno, pues es como un continuum, ¿no? en su vida. La manera en la que os propongo hacerlo, irnos acercando a este mundo suyo, como os decía, me gustaría que fuera más exhaustivo, pero no por ello menos ameno o fresco o ágil, ¿no? Creo que también al margen del Chirino escultor y el Chirino pensador, hay un hombre con un sentido del humor muy peculiar, con una vida muy interesante, ¿no? Al margen de que iba siempre acompañando a lo que era su arte, ¿no? Va en paralelo. De hecho, vamos a poder escuchar frases suyas que van definiendo esto, ¿no? Este camino que se propuso recorrer, al principio un poco, pues como es normal, seguramente sin saber, sin ser demasiado consciente de lo que estaba haciendo, y que finalmente, a los 94 años, que fue cuando murió, el camino cobra total coherencia, ¿no? Todos esos pasos que desde la juventud, no solo él, sino yo creo que aplicado a nuestras vidas, seguramente nos pasa a todas, ¿no? El ir un poco titubeando, dudando de un punto a otro, buscando ese camino, ¿no? de vida, ese propósito. Y finalmente, con esa mirada en perspectiva, ¿no? que da la edad, vas viendo el que tenía sentido hacer esos recorridos, ¿no? Esas elecciones a lo largo de nuestras pequeñas historias, ¿no? Bueno, pues un poco va por ahí porque él en conversaciones de las que vamos a ser testigos, pues lo va contando así, ¿no? Como este titubeo y se ve también en su obra, ¿no? Cómo va probando cosas, cómo va aprendiendo a hacerse escultor, ¿no? Que es algo que le pasa a todo el mundo, pero no en todas las ocasiones podemos ir viendo ese recorrido de la mano del escultor o del artista, ¿no? En general. Bueno, sé que le recordáis, que le conocéis y simplemente un pequeño apunte para
recordar y conocer grosso modo a este escultor. Y bueno, he seleccionado una reseña del Círculo de Bellas Artes del que él fue pues una persona importantísima. Él se encargó de recuperar para la cultura en la etapa democrática el Círculo de Bellas Artes como un centro, bueno, pues imprescindible casi, ¿no? En el panorama cultural madrileño y español, ¿no? Fue su presidente durante 10 años y eso también bueno, le dio oportunidad de conocer a mucha gente y de ser conocido por mucha gente, ¿no? Así que todo esto en paralelo. eh, y bueno, pues como veis en esta breve reseña, una parte importantísima de su formación se divide en estos dos y se corresponde con estos dos conceptos que dan título al curso, ¿no? Por una parte, empezó filosofía y letras por esta ¿no? inclinación hacia el pensamiento, la parte más teórica, el debate de ideas, de conceptos, el ver otra parte de la realidad. Y en un momento dado abandona ese camino y necesita el otro concepto, ¿no? Una inmersión en el arte, así que por ahí va su camino también. Así que yo creo que desde fuera es fácil ver esta conexión, ¿no? De, por un lado, la filosofía y por otro, el arte más práctico, ¿no? Más unido a la tierra. A la vez tuvo también la posibilidad de viajar fuera, de hacer residencias en distintos países, de conocer y tener el apoyo de personas muy interesadas en el arte y muy interesadas en apoyar a artistas emergentes, como era su caso, ¿no? Así que eso también va a tener muchísimo peso y le da un cariz especial a su carrera, ¿no? Y una tercera pata es el bagaje, bueno, iba a decir como genético, ¿no? Es decir, sus vivencias y su herencia, tanto de su, bueno, de su familia como de su tierra, ¿no? Las experiencias que tuvo en su infancia, gracias al trabajo de su padre en los astilleros de Gran Canaria, hizo que también se aficionara desde muy joven, desde muy pequeño, y pudiera ver el proceso de elaboración y el proceso del trabajo que supone el hierro, la forja, la soldadura, ¿no? Todos materiales que estaban allí presentes, ¿no? También. Con la carrera ya un poco más iniciada, pues se integra en este importantísimo grupo del Paso que ya hemos conocido, hemos visto, hemos experimentado las sensaciones que nos provocan sus obras. Y también hemos ido conociendo, pues casi desde el principio de nuestro recorrido por el arte del siglo XX, la importancia, el peso que tuvo y que tiene todavía, ¿no? en la cultura española y bueno, internacional, ¿no? Así que, bueno, esas tres patas un poco van a estar visibles, ¿no? Presentes en su obra. Y luego la parte ya más de reconocimiento, ¿no? Las exposiciones en distintos puntos del mundo, los galardones, los premios, bueno, eso, ¿no? Pues el reconocimiento al final de una carrera o durante la carrera
de un trabajo, de una personalidad, de una obra, de un pensamiento que aportaba, ¿no? De continuo y que estaba un poco como también a la vanguardia de lo que pasaba en el resto del arte en España, ¿no? Eh, bueno, esa es la idea. Eh, ¿Cómo va hasta aquí? ¿Completa un poco el titular? ¿Cómo lo veis? ¿Os descubre alguna cosa nueva esta pequeñísima aproximación al personaje, a su trayectoria? Mm, ¿Ya conocíais todo esto? ¿No os aporta demasiado? ¿Qué me contáis? Me gusta mucho, yo no conocía todo eso, o muy poco. Mm, Yo también conocía poco de su biografía, la verdad. vale. Y bueno, es interesante a ver cómo, a ver, A ver seguimos, cómo. obviamente lo iremos descubriendo día a día. Eh, el planteamiento, vale, esas son las dos, Mm, el arte y el pensamiento, vale, pero claro, la manera de encauzarlo. Entonces, bueno, bien, digamos que es una ponernos en situación, pero obviamente no sabemos cómo se desarrolla, no cuál es tu planteamiento, cuál va a ser el desarrollo realmente, porque mm, es expectante. mm. Yo la verdad es que lo siento muy cercano, pero porque yo creo que él tiene Ah, mucho que ver con Gran Canaria, mucho, mucho. O sea, yo no me imagino la avenida sin la princesa Guillermina. Es que, no sé, ¿sabes? Que igual que el Centro Atlántico de Arte Moderno, que es verdad que se lo debemos a él, y tantas cosas, sí. mm. Ya, pero la última vez que yo creo que lo vi en persona, Cristina, yo creo que fue contigo en la exposición de su hija, en la de Marta. ¿Te acuerdas que fue La ahí? de los tulipanes en el No sé, botánico. sí, no sé si eran los tulipanes pero recuerdo que estaba él. Yo creo que era más una solo de Marta, pero que fue como a verla, o sea, Sí, sí, sí. ella estaba muy mayor, claro. Encima nació el mismo día que yo. Ah, sí. Sí. Ah, mira, eso no sabía. Uy, eso es una señal. Claro, no, yo lo tengo muy presente. Pero de otro año, ¿no? Sí, 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 porque yo me conservo bien, pero no tanto. Ay. Vale, y tú, a propósito de eso que comentas, ¿cómo has vivido desde allí, desde Gran Canaria, en tu, por ejemplo, niñez, juventud? Quiero decir, ¿qué impacto tiene realmente en la gente del lugar la obra de Chirino? Tú dices, me resulta dificilísimo. Es que es verdad Llegar". que también es verdad que yo no sé si todo el mundo se ha interesado por saber de quién son las piezas, claro. Claro, Tú convives con ellas y te parece que llevan ahí toda la vida y que son como tuyas, pero yo creo que hay mucha gente que no se pregunta por el autor. Y yo espero que yo fui a ver la fundación también, que me encanta porque además está ahí en el castillo y es un sitio que tiene mucho al lado de los astilleros, casi, como quien dice, al lado del puerto. Y mm, espero que siga. O sea, yo cuando fui había gente. O sea, este año la verdad es que no pensaba ir y no he convencido a la familia. Era como, ya lo hemos ya visto. está. Y yo, pero este año tengo un curso. Mm, Pero sí, la verdad es que tampoco sé cuánto sabe la gente de Martín en Canarias. ya, Porque él también se fue de allí muy pronto, ¿eh? claro. O sea, igual que Millares, o sea, en realidad salieron de allí, se vinieron a Madrid y luego, o sea, yo creo que él tenía una preocupación por su tierra y lo del centro atlántico, pues fíjate, es anterior al Reina, Sí. que es un centro de arte contemporáneo y, o sea, sí que tenía la preocupación esa de dejar huella, pero ya sabes que nadie es profeta en su tierra. Mm, sí, sí, bueno, y sí, costó por lo visto mucho, bueno, y cuesta sacarlo, pero sí funciona y bueno, esto vamos a irlo viendo. Mm.
Bueno, pues eso, esta es básicamente la propuesta. No estaremos todo el curso con Martín Chirino, por supuesto, pero sí va a ser el primer artista del que vamos a ir conociendo más detalles, más, bueno, parte de su pensamiento y cómo lo va aplicando, bueno, tanto a su vida como a su obra, ¿no? Porque finalmente, y esta es una de las frases que vamos a repetir de él, es que para él el arte era casi más importante que la vida, ¿no? En el sentido de darle prioridad al arte en su vida y a muchas situaciones vitales en las que tuvo que más o menos elegir, eligió el arte, ¿no? Así que, bueno, determinó completamente su vida, ¿no? Vamos a ir viendo también las distintas etapas de su evolución como escultor, que poniéndolas así un poco como ¿no? en un catálogo, en un abanico, pues realmente parecen varios escultores, ¿no? Diferentes, hasta un punto en el que parece que esto es Martín Chirino, ¿no? Esto como que esto es reconocible, esto lo hace suyo y lo hace identificable como suyo. Y para llegar ahí atravesó un montón de etapas, lógicamente, como en todas las carreras, en todas las vidas, en todas las evoluciones. De una forma quizá especialmente consciente, esa evolución, ese autoconocimiento en el plano personal y en el plano artístico, eh, y lo va dejando patente, ¿no? Se va viendo, es como transparente. Esta evolución va a tener también correspondencia con aprendizajes en distintos campos y con distintas personas. También ahí nos vamos a ir moviendo en un terreno que quizá no es tan conocido, ¿no? Y además, bueno, mi idea es que lo vayamos haciendo, ya digo, de una manera fácil, ligera y fresca, pero también efectiva y que se nos vaya quedando, ¿no? Que cuando al final de este tramo dedicado a Martín Chirino, pues alguien nos pueda preguntar o nosotros mismos, ¿no? Nos preguntemos qué pasa, Martín Chirino, ¿qué puedo decir de este artista y de esta persona? Que haya, bueno, pues que haya aportado algo este tiempo que le vamos a dedicar, ¿no? Algo nuevo, me refiero, algo desconocido sí, que nos haga crecer, ¿no? En ese sentido. Bueno, como decíais antes, el ver la obra pública, la obra al aire libre, la obra que está en la ciudad, junto al mar, junto al astillero, lo que sea, pues, ¿no? Es algo especial, ¿no? Esta es a la que tú te referías, ¿no, Cris? Sí, sí, sí. Además se restauró no hace tanto, porque es verdad que vivir ahí al lado del mar para la pátina, que la pintura estaba como un poco oxidada y la repintaron y quedó preciosa. Y yo creo que esta es antes de la restauración, ¿no? Por lo que se ve en la Sí, base seguramente, sí. de esta foto. Ya, pero ahí al lado de las olas vive como muy bien, o sea, tiene como mucho sentido la pieza. Mm. ¿Qué Claro, quiere eso es decir al duco? Pintada, al, pintado al al duco de color. Sí, bueno, yo no conozco los detalles, es una técnica de pintura del metal y la verdad es que no lo conozco. Creo que se hace en caliente, pero no
no me hagáis caso, lo miraré y os lo cuento, no me había fijado en esto. Y no la conozco, no conozco los detalles, lo siento. Bueno, lo que os propongo es hacer este acercamiento a la figura y al arte de Martín Chirino a través de un libro. Bueno, en realidad, como os comentaba también en la presentación, Martín Chirino será el primero, pero no va a ser el único. Ya os adelanto, vamos a trabajar con varios libros a lo largo de los meses del curso y la mayoría son de artistas que nos cuentan sus pensamientos, ¿no? Sus ideas sobre el arte, su manera de ver el arte y de vivirlo. Y esa va a ser un poco la línea de trabajo. En el caso de Martín Chirino, mi propuesta es este libro, La memoria esculpida, en la que realmente se recoge toda su vida. Es como una biografía conversada, ¿no? Con el periodista y crítico de arte Antonio Puente, que también es canario. Y bueno, es como una conversación entre amigos de la que somos parte, ¿no? A la que nos invitan a través de este libro. Entonces, Martín Chirino va comentando detalles de su biografía, de su infancia, de todo esto que hemos leído un poco y recordado un poquito en la reseña, ¿no? Entonces van saliendo cosas curiosas, cosas interesantes de las que a lo mejor, bueno, sí conocíamos o no, o son sorpresa, ¿no? Son novedad. Así que, bueno, está recomendada especialmente por Marta, ¿no? A la que yo le he comentado que íbamos, ¿no? Que os iba a proponer este curso y, bueno, me ha animado y me ha apoyado un montón y, entre otras cosas, me ha recomendado esta lectura, ¿no? No quiere decir que lo tengáis que comprar. Como hicimos el curso pasado con la obra de Charo, mi idea es irlo desbrozando sin necesidad de que lo tengáis. Pues yo hoy mismo os enviaré unas primeras páginas del libro para ir entrando en materia y que os lo vayáis hojeando. Y vamos a ir, pues eso, viendo cada día un poquito de las ideas, de los pensamientos que Martín Chirino va volcando en este libro y que forman parte de su biografía también, ¿no? Y que podemos ver reflejado en su obra igualmente. Así que no es necesario comprarlo. Tiene un precio asequible, pero bueno, quiero decir que lo de asequible es un término relativo. También os digo que como van a ser varios libros a lo largo del curso los que yo os voy a proponer, pues mejor seleccionar, ¿no? A lo mejor este no, pero el que viene luego sí. Bueno, ya iréis viendo cada una el interés que os provoca. En este caso, en el libro, como os decía, hay parte de la biografía más personal y parte de la biografía más artística, más de cómo se va forjando el escultor y de las cosas que va eligiendo hacer para ello, ¿no? Y esto me parece un recorrido también muy interesante, el ver cómo le llegan esas oportunidades, qué hace él ante esas oportunidades, ¿no? Y me parece, bueno, muy bonito el recorrido, ¿no? Eso va a ser por una parte, ¿no? El trabajar con la base del libro de Martín Chirino. Otra parte importante del curso va a ser que contaremos con la presencia en alguna de las sesiones de Marta, su hija, y de Jesús Castaño, que es el director de la fundación. Me parece un lujazo, la verdad.
y estoy muy ilusionada con esto. Yo creo que vendrán, vamos a intentar cuadrar fechas para que puedan venir los dos, porque me parece también muy rico el diálogo que pueda haber entre ellos, lo que aporten ambas personas y desde distintos ángulos, ¿no? Marta igualmente nos puede hablar de la parte más personal y de la artística, y quizá Jesús, pues un poco más de la fundación y de la parte artística y de la proyección, ¿no?, que tiene la figura y la obra de Martín Chirino. Bueno, esto va a ser, bueno, ya digo, una grandísima aportación desde mi punto de vista, y lo iremos viendo las fechas para intentar que no falte nadie, o que tengáis la oportunidad también de preparar preguntas que os apetezca hacerles, y que nos vayan pues enriqueciendo, ¿no?, lo que sabemos de Martín Chirino, de la fundación y de todo lo que nos apetezca saber sobre ello, ¿no? Y una tercera pata o tercera propuesta, pues va a ser ir a la fundación, porque me parece que es inevitable después de este recorrido. Así que lo que os propongo, aunque quede lejos, pero para irlo viendo con tiempo y reservando con tiempo, pues será una visita en junio, cuando ya acabe el curso, un poco como remate o como colofón, a la fundación, donde, bueno, pues tendremos la oportunidad, por supuesto, de hacer una visita guiada de la mano del staff, ¿no?, de la fundación, y, bueno, ir conociendo otras cosas de la fundación misma, que quizás solo podemos ver in situ, ¿no? Así que, bueno, esas son como la propuesta un poco más al completo, ¿no? ¿Dónde está la fundación? En Las Palmas de Gran Canaria. Ah, vamos a volar, qué bien. Bueno, si os apetece, si podéis, si queréis, Fantástico. esa es la idea, sí. Y bueno, pues eso, con los pros y los contras que esto tiene. Quizá no podamos ir todas, quizá pues sea complicado, pero bueno, ahí está, y quedan 10 meses por delante, o sea que también pues puede ser cuestión de ir contando con ello, ¿no? Que no sea una cosa de un día para otro, que sorprende o que pilla mal o que no hay fechas, no hay tiempo o lo que sea. Pero bueno, de esta manera yo creo que podemos ir mm, viendo de hacer lo posible, ¿no? Eh, ¿Qué os parece esta cosa, esta propuesta? ¿Añadiríais cosas, ya que, no sé, ya que estamos o ya que tal? Bueno, estamos empezando. Una cosa es lo que yo os proponga, otra la que vayan haciendo de las apetencias y intereses, los objetivos de cada una en este curso también. Entonces, de momento, estaremos con Martín Chirino un mes. Yo, eso es lo que me he propuesto, para a continuación ir viendo a otras artistas. ¿Pondríais algo más? ¿Quitaríais algo? ¿Os sobra? ¿Os queda corto? A mí me apetece ver un poco también como sus referentes artísticos, ¿no? Que me imagino que habrás contado con ello, y también un poco el contexto histórico, porque también yo creo que le marca mucho. Claro. Entonces, pero me imagino que todo eso lo iremos viendo. Sí, y de hecho él lo cuenta muy bien, y lo vamos a ir viendo en el libro. Es una parte fundamental, ¿no? Todas esas amistades, bueno, empezando por Manolo Víquez, ¿no? Porque como íntimo amigo e íntimo compañero desde la infancia, pues
hacen mucho recorrido juntos, bueno, hasta que la muerte los separó, ¿no? De alguna forma. Sí, me parece muy bien y muy buena aportación para recordar esta parte, ¿no? de su biografía. Sí, sí. Gracias. ¿Qué más? Pues que pinta muy bien, la verdad. ¿Mm? Sí, sí, muy bien. Muchas ganas. Mm. Mm, Yo también tengo muchas ganas. Me encantaría. Vamos, yo creo que podremos. bueno, vamos a ver si es posible y bueno, podemos hacer todo. Si en el transcurso de los días, de las semanas, van ocurriéndose, bueno, alguna idea más o alguna aportación más, yo ya sabéis que encantada de incluirla y, bueno, y ver la posibilidad de ir viendo cosas nuevas que a lo mejor a mí no se me han ocurrido. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir. Como os decía, la propuesta del curso en general es un poco lo mismo que vamos a hacer con Martín Chirino durante un mes, irlo haciendo con otros artistas o pensadores de distintas disciplinas con distintos lenguajes, distintas maneras de hacer, de ver el arte, de pensar el arte, y que yo creo que nos pueden ir aportando cosas diferentes y también sensaciones diferentes, ¿no? La idea en principio es dedicarle un mes a cada artista, pensador, libro, pero habrá veces que o se nos queda corto o se nos queda largo el mes, ¿no? Así que en total yo os voy a proponer, creo que son 12 libros, aunque tenemos 10 meses, porque van a pasar cosas, ¿no? A lo mejor el libro o el artista que os propongo, pues, bueno, fluye con más agilidad que otros y entonces, pues lo incluiremos o no, lo compartiremos en el mes con otro libro, en fin, iremos viendo, ¿no? Este es un libro del que yo creo que de este autor que seguramente ya conocéis por otros libros, por el manual, entre comillas, este de qué estás mirando, ¿no? Que hace como un recorrido de una manera diferente a otros manuales más ortodoxos o más académicos por la historia del arte del siglo XX. ¿Conocéis al autor? ¿Conocéis el libro, el anterior libro que se ha editado de él aquí? Este de qué estás mirando? ¿Os suena? Yo sí, yo me lo compré y la verdad es que me gustó mucho porque es muy ameno. Es verdad que se lee muy fácil. Ujú. Como una guía ahí de arte del siglo XX y con mucha anécdota, tal, como para que no te aburras, con lo cual está muy bien. Sí, yo Y, también, sí. ¿verdad? Sí, es verdad. Y luego tiene el plano de metro, como digo yo, en el que va conectando todos los movimientos, que eso Una joyita. Eso. es muy chulo. Yo creo que en la exposición de la Juan March estuvo, ¿no? Sí, 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 Sí. sí, efectivamente. Bueno, bien. Pues insisto, bueno, este es otro de sus libros. Un brevísimo apunte os he puesto también aquí por si, bueno, por tener una referencia de quién es y lo que hace. Eh, y no, lo que decía, que insisto en que no es necesario el tener el libro, bueno, el anterior ya lo tenéis, si a partir de este o de lo que hablemos de este libro os apetece, pues mira, estupendamente. Este igual, es un poco más referido al pensamiento
de los artistas y cómo, cómo han ido traduciéndolo o aplicando esos pensamientos que inevitablemente, bueno, pues es un poco el proceso a sus obras, ¿no? ¿De dónde ha venido eso? El tema de del proceso creativo, la inspiración, no sé, todo esto, cómo va funcionando, ¿no? Eh, y, bueno, en este caso también, ya partiendo del cuerpo de la letra, que yo personalmente agradezco mucho que piensen que eso también influye en que se lea bien y que el mensaje llegue con más facilidad. Pues como decían Cris y Ángeles, muy ameno y muy accesible, ¿no? También mi idea es hacer eso con cada uno, ¿no? Enviaros pues, las primeras letras, ¿no? Primer capítulo, las primeras páginas, también porque veáis el tono si no lo conocéis directamente, bueno, también lo podéis consultar en bibliotecas o librerías, ¿no? A ver qué os parece. Pero bueno, si apetece o no tenerlo como para vosotras. No hará falta, insisto, pero si os apetece, ahí está. Otro de los libros que os propongo es este de Jean Dubuffet, al que seguro que recordáis o no. ¿De qué os suena? ¿Qué os viene a la cabeza cuando lo veis, lo oís? Bueno, lo veis también porque... ¿Os acordáis de este artista, de este personaje? ¿O no os suena mucho? Sí, hombre, nos acordamos de los cuadros y sobre todo de las esculturas también, que es lo que más tenemos. En el Reina tenemos uno, ¿no? Mm. Sí, Vale, como propagador, ¿no? Del art brut que pones ahí, eso es. básicamente. Bueno, sí, lo pregunto porque a lo mejor hay personas que pues no lo recuerdan o simplemente no han estado en el momento en el que hemos hablado de él o así, ¿no? Bueno, ya sabemos que también puede ocurrir, ¿no? De él vamos a trabajar sobre este libro también, en principio, un mes y allí, aparte de su biografía y su obra, que van a ser importantes, en este caso, los escritos sobre arte, en este y en varios más, pero tienen mucho que ver con aspectos que a él le interesaron no tanto dentro del mundo del arte mm, y de los artistas o de la parte suya como artista, sino también esto vinculado al art brut, que es eh, a lo que él puso nombre, ¿no? Y lo que él vio que le interesaba especialmente, que es todo ese arte realizado, creado por personas que no pertenecen en principio al mundo del arte ni tienen intención de pertenecer, ¿no? Eh, y que igualmente crean, igualmente son personas creativas, creadoras, ¿no? Como es inherente al ser humano, ¿no? Eh, todos los seres humanos creamos, somos creativos, somos creadores. Y sin embargo, el mundo del arte está como restringido a un tipo de persona que se dedica exclusivamente a eso de una manera diferente, una forma de crear diferente a otras personas que igual están creando en el día a día, están creando
pues para salir, ver cómo llegan a fin de mes con sus hijos o cómo hacen un plato de comida rica o con 4 elementos, no sé, o cómo levantan una empresa, ¿no? En muchos aspectos de la vida hay arte, en el sentido de creatividad, hay inspiración, hay mucho de lo que se supone que solo piensa o viven artistas y sin embargo no los traemos a un curso, no hacen una exposición, no están en una feria. Ese lado de la personalidad creativa es mucho de lo que le interesó a Buffet y de lo que nos habla en el libro. Y eso me parece apasionante, por otro lado, ¿no? Todo el tema de la psicología y la pedagogía, ese aspecto más interno, más íntimo de personas que no viven eso como una profesión ni como nada trascendente en su vida y sin embargo eh, hacen obras impresionantes, ¿no? También. Bueno, pues eso, con Buffet y sus preocupaciones estaremos también un mes. Otra propuesta, en este caso de una escritora que también dedicó tiempo al pensamiento sobre el arte y escribió sobre lo que ella percibía, pensaba, más quizá referido a la literatura y que a la vez se puede extender a otras artes. Creo que casi todo lo que dice, lo que vamos a ver que opinaba Virginia Woolf, es muy parecido y muy aplicable a las artes plásticas, por ejemplo, que son más de lo que solemos hablar nosotras. Nos va a poner en contacto con firmas importantísimas de la literatura universal y viendo también esto, ¿no? El proceso creativo, la carga de los elementos que intervienen en la escritura, en la confección de la obra, ¿no? Un poco sea cual sea. He elegido estas frases de Virginia Woolf a propósito de las palabras, ¿no? Que sería como su material, ¿no? Para hacer arte, su material para crear. Y que además está inscrito en un trabajo que titula así Cuadros y retratos. Así que como que ahí se ve la vinculación, ¿no? de su pensamiento sobre la literatura, pero a la vez también sobre otras artes, ¿no? Y funciona. Yo creo que se puede aplicar indistintamente. Me parece, bueno, un libro interesante y que quizá no estamos acostumbradas a leer de esta manera, ¿no? Mm, pero me parece, bueno, súper. También haré lo mismo, mandaré las primeras páginas y para que también valoréis si os interesa o no tenerlo de una manera más cercana, pero igualmente vamos a ir, yo elegiré algunos, extraeré un poco lo que me parece más importante de lo que ella aporta y bueno, podremos irlo discutiendo, viendo con ejemplos también de obras de las artes plásticas y bueno, ir viendo, ¿no? Esta nueva óptica, esta nueva mirada.
Otro libro que me parece, bueno, iba a decir imprescindible. Bueno, nada es imprescindible, seguramente. Pero como a Mar Rothko sí lo recordamos, ¿no? Lo tenemos presente. Seguramente hemos podido ver obras suyas en persona, ¿no? De cerca. ¿Es así? En todos los casos habéis podido, bueno, leer o ver o tener eso, la oportunidad de ver un cuadro suyo directamente? Sí, sí. ¿Todas? ¿Sí? Sí, hace poco estuve yo viendo uno en la Fundación Botín, hay uno de la colección particular Mm. que tienen allí. ¿Y qué? ¿Qué tal? Bien, bueno, de todas maneras ya la habíamos visto en más sitios. En No. el Museo de Arte en Lyon también tenían uno, también Mm. grande, más grande que el de mayor tamaño que el de la Fundación Botín. Y bueno, pues ya conocemos, ¿no? Que el ver los cuadros de cerca, intentar buscar las capas en Mm. las que está creada la obra y los colores y bueno, y el hecho espiritual, ¿no? Del Mm. cuadro. Que es que conociendo, hablamos conociendo todo esto, pues cuando te acerques al cuadro, pues lo ves de otra manera. Claro. Mm. Ujú. Bueno, pues en este caso son escritos que él fue haciendo, pues eso, a lo largo de 30 y tantos años. Es eh, como, como una recopilación de notas. El otro día, viendo una película, decían una frase que me gustó, que era, eh, bueno, se refería a las mujeres, pero yo creo que funciona igual con los hombres también. No suelen escribir nada que no sea importante en ese momento en el que lo escriben. Es decir, y en este caso yo creo que Rothko necesitaba escribir eso. Mm, Son como frases, párrafos que, que condensan una especie de pulsión que necesita salir, ¿no? Un come-come mental que a lo mejor está ahí años, o bueno, no tanto, no sé, días, semanas, boom, boom, ¿no? Y de pronto necesita verlo escrito, ¿no? El tema de, por ejemplo, pequeños, breves ensayos de algo, ¿no? Sobre algo, igualmente, ¿no? Como recogerlo, ponerlo por escrito para que no se escape, para que no se lo lleve el viento, ¿no? Para que no te olvides de eso que ha pasado por tu cabeza o que has sentido, ¿no? Las cartas con otros artistas, con otra gente, ¿no? Del mundo del arte. Bueno, me parece, pero es una opinión totalmente personal, un libro fascinante. Eh, Haremos lo mismo, os enviaré algunos fragmentos y trabajaremos sobre algunos párrafos que yo considero especialmente interesantes, pero que si lo conseguís en bibliotecas o lo compráis y os parece que otros son más relevantes o que además de los que yo os proponga hay otros, pues fenomenal. Eh, los aportamos, los compartimos y los comentamos. Los podemos enviar a todo el grupo a través del WhatsApp para que todo el mundo tenga la oportunidad de leerlo previamente, ¿no? Bueno, iremos viendo también. Más cosas. Este es un libro, una recopilación de escritos de Peter Halley. Quizá no es de los que hemos
estudiado, a los que nos hemos acercado de una manera así más directa o con un poquito más de detalle, o que le hemos nombrado en más ocasiones. Pero sí me interesa porque tiene una línea de trabajo, aparte de su pintura, también una parte teórica muy potente. Un trabajo teórico que no todos los artistas desarrollan. Y me parece muy importante el tener eh, como las dos caras, ¿no? De este hombre que publicó un montón de cosas, que dio clases en la universidad, que hizo también esta otra carrera, ¿no? Normalmente vamos a ver como solo teóricos, ¿no? Como habrá algunos libros que es de personas que solo se dedican a este aspecto, pero no tienen obra plástica, por ejemplo, ¿no? No tienen no pintan o no esculpen, no exponen sus obras. Y habrá otras personas que solo se dediquen a su parte plástica o artística y que puntualmente escriban cosas sobre eso, ¿vale? Pero en el caso de Halley es que tiene como las dos patas, es que dedica una parte de su vida a esto y otra parte igualmente importante a la parte plástica, ¿no? Así que, bueno, me parece interesante por eso y porque aporta aspectos también nuevos que nos pueden dar pistas y que nos hacen recordar a otros artistas, a otras artistas, ¿no? Así que, bueno, también me parece importante y le dedicaremos, bueno, ya veremos, ¿no? Un tiempo. En principio yo cuento con un mes, pero de repente puede ser que veamos que con unas pinceladitas de lo que habla y a lo que dedicó su pensamiento, pues ya nos vale, ¿no? Eso, iremos valorando. Este ya nos suena también, ¿no? Este artista. Hemos leído cosas suyas ya, ¿no? Algunas de las que hemos leído, yo creo que hemos leído las dos primeras, porque esta tercera, que son como textos más cortos, más sencillos, más, bueno, recopilados y no editados, creo que es muy diferente a los anteriores. Pero de los tres, este no sé si lo habéis leído o no, pero de los tres, ¿cuáles habéis leído y cómo los habéis visto? ¿Cómo los habéis leído? ¿No? ¿Es fácil, complicado, largo, pesado, no, ágil, ligero? No sé. ¿Cómo os parece Kandinsky como transmisor de pensamiento? Así, nada, una pinceladita, ¿eh? No me hagáis una tesis. Yo creo que solo he leído el primero, de lo espiritual en el arte, y o sea, no lo recuerdo terrible, terrible, pero tampoco un paseo, tampoco es Gomper, algo así. Mm, Es lo que recuerdo. vale. Sí, estuvimos viendo el primero en clase, Sí, Sí. ¿verdad? poquito a poco, y así que recuerde, pues debe ser uno de los autores más pesados que he visto en mi vida, más complicados. Sí, sí. Yo empecé a leer también el de punto y línea frente al el plano y ahí tuve que ir parando, ¿eh? Porque de lo espiritual en el arte, bueno, había que ir leyendo poquito a poco, pero ibas sacando tus ideas. Pero punto y línea frente al plano, vamos, empecé y me paré.
así que no sé si me voy a poder volver a animar. Mm. Sí, el primero estuvimos, yo creo que todo el curso, creo recordar, así capítulo a capítulo, viendo ejemplos, tal. Sí, bueno, bastante tiempo, sí. Sí, es duro, también es de otra época, nos habla de otra manera, se escribía de otra manera también. En el mundo del arte tampoco era muy frecuente que un artista escribiera. Así que, bueno, en eso también fue innovador, ¿no? Esta parte tan que ya conocemos, ¿no? Tan teórica, tan de pensamiento, eh, de pedagogía también, ¿no? Lo que vamos a ver, por cierto, ahora cuando lo decía Concha, he visto, en realidad la traducción me parece un poco rara, no sé por qué es un cortapega aquí, no me gusta. Frente al plano, no, es más bien sobre el plano, pero bueno, igualdad, es la misma obra. En los escritos sobre arte, esta edición yo creo que es más ligera, la iremos viendo igualmente a trocitos durante eso, en principio un mes. Si vemos que se nos hace muy pesada, a mí me parece que aporta cosas muy interesantes, la verdad, porque además está fuera de los otros dos, ¿no? Que sí los pensó, los escribió y los editó como un corpus compacto y potente. Esto es más, pues tipo notas, ¿no? Más ligero, pero bueno, igualmente puede ser complicado de entender. Bueno, ya veremos. Lo iremos viendo también, a ver cómo respira la cosa. Luego os quería proponer este que va de otro campo artístico, que es la música. Pero igual digo, muchas de las cosas de las que habla se pueden aplicar a otras artes. Eh, en concreto, lo que hace Abel es realmente plasmar los pensamientos de artistas, músicos que él conoció en vida. Este hombre del que no sé si habéis oído hablar alguna vez, pero bueno, como músico, como violinista y compositor, pues una figura importante de la música. Eh, Fijaos las fechas. Este hombre no pudo publicar esta recopilación a ver, casi como de entrevistas que hizo a estos autores tan importantes de su momento, porque Brahms puso como condición que sus pensamientos, sus declaraciones, las cosas que él estaba contando, no vieran la luz, no se publicaran hasta 50 años después de su muerte. Eso retrasó la edición pues, pues casi hasta el momento en fin, hasta casi nuestros días. Bueno, el caso es que por eso tampoco se ha conocido mucho, ¿no? Hasta mucho después de que se hicieran esas entrevistas. Bueno, como os decía, me parece interesante porque aporta cosas de otro campo diferente de lo plástico y también porque bueno, es muy original, ¿no? En la forma de presentarlo. Eh, Iremos viendo también, a ver si os apetece, si os gusta y si os aporta, aunque sea otro campo. Otro más que me parece interesante, no es un artista, es un neurocientífico. Es doctor en medicina y aparte le encanta, es un enamorado del arte y en concreto del Museo del Prado. Así que en este libro nos va a hacer un recorrido por algunas de las obras que a él le han seducido. Seguramente le gustan muchas más, ha estudiado muchas más, pero bueno, nos quedamos con un cogollito que son obras de El Bosco, Leonardo, Tiziano, Velázquez y Sorolla. A ver, podía ser
cualquier otro, cualquier otra obra, cualquier otro artista. Lo que me parece apasionante e novedoso en este sentido es este diálogo entre arte y ciencia, lo que aporta y cómo nos descubre este neurocientífico la capacidad que han tenido determinados autores, determinados artistas, para intuir algo que no estaba todavía la ciencia estudiando, pero intuir y aplicar a sus obras conceptos de la neurociencia y que sí se corroboran en la actualidad a base de investigaciones y de estudios. Entonces, un poco vimos esto, no sé si os recuerda algo, os suena esta cosa de la ciencia y el arte, la aplicación de teorías científicas al arte, ¿dónde os lleva? Así recordando recorridos. Pues yo casi a mí me lleva a la Bauhaus, a los estudios de los colores. Por ejemplo, y entiendo que te refieres a Albers, ¿no? Sí, exactamente, sí. Ujú. Muy bien. ¿Y antes de Albers? Pues me quiere sonar algo, pero no caigo. Bueno, Bueno, la mejor relación entre arte y ciencia es Da Vinci. Eso es, sí, también. Da Vinci, efectivamente, con sus dibujos y, ¿no? Sí, efectivamente. Y en el siglo XX tenemos ejemplos, por ejemplo, los puntillistas, cuando estaban intentando aplicar esto que ya los científicos del momento acababan de estudiar y publicar, ¿no? Sobre la teoría del color, sobre cómo, un poco lo que hizo, retomó Albers y lo aplicó de forma, bueno, diferente y parecida a la vez, ¿no? Esta idea de la correlación entre distintos colores, cómo se forman esos colores, qué vibraciones, qué emotividad también tienen, ¿no? Todo eso a principios finales del 19, principios del 20 lo pudieron también aplicar muchos autores, ¿no? Pero ya vemos que en estos ejemplos que nos pone este libro, pues Velázquez, Tiziano, Leonardo, ¿no? El Bosco. Así que intuitivamente, a lo largo de toda la historia del arte, se han ido viendo estas posibilidades, ¿no? Estos, a lo mejor, trucos, ¿no? Pero que ahora se corroboran con las teorías y las investigaciones de la neurociencia, ¿no? Bueno, me parece también en otro orden, pues un libro interesante. Bueno, yo creo que para mí, desde luego, apasionante, pero eso ya es algo muy personal que no interesa. Pues este sería otro de los libros y otro de los que el curso pasado ya a finales, cuando estuvimos viendo frases, ¿no? ¿Os acordáis? Esto de las frases, casi todas las que fuimos leyendo y comentando eran de este libro, bueno, no de este libro, no, de este autor, de John Berger, que, bueno, en su momento se hizo muy popular por un programa de televisión que tenía y donde iba hablando de esto, ¿no? De cómo la manera de ver, nuestra manera de mirar, condiciona nuestra manera de ver la realidad también, ¿no? De manera que él decía, si cambiamos la mirada, cambiaremos también la mirada de la realidad, ¿no? La interpretación que hacemos de lo que tenemos alrededor. Bueno,
a partir de este programa, él siguió, bueno, y antes también, pero a partir del programa se dio cuenta del peso quizá o de la importancia que podía tener esto y cómo cómo a la gente le interesaba, ¿no? Cómo era recibido por la gente. Y en este sentido lo vincula a, por ejemplo, la pintura con con estos axiomas un poco, ¿no? El origen del arte en general relacionado con la propiedad. O sea, cómo influye el tema de la propiedad en el arte, ¿no? Cómo influye el universo femenino o la aparición de la mujer en el arte. Ese es otro de las ideas. Cómo se unen publicidad y arte también, ¿no? En el mundo ya más moderno, estamos hablando en los años 70, bueno, pues eso sigue y seguramente increciendo, ¿no? Y cómo, y esto me parece que es muy de actualidad, cómo se transforma una obra de arte en una reproducción mecánica. ¿Qué acaba siendo más importante? ¿La obra original de la que solo hay un ejemplar, en teoría? ¿O la imagen mecánica de esa obra que se multiplica indefiniblemente? Bueno, todo esto es de lo que habla Berger en este libro y me parece pues también un libro importantísimo dentro de la historia del arte del 20 y el 21 con los pues, que nos lo encontramos a cada paso, ¿no? A cada obra nos plantea cosas que van por ahí, ¿no? Un poco. Otro de los libros que os propongo es este de Ingres, que me parece, bueno, también muy interesante. Los escritos sobre arte de un clásico, de un hombre para el que la academia era importantísima, y cómo va destacando algunas de esas ideas y cómo lo hace, ¿no? Que me parece también muy, muy curioso. Escribía no de tirón ni en cuadernos así como en fin, con potencia, sino en papelillos, en notitas, en no sé qué. Y bueno, tuvo la suerte de que un alumno suyo le dio por recopilar y ordenar todo aquello y se convirtió en un verdadero tratado artístico, ¿no? Y viniendo de la mano de este artista, yo creo que cobra especial interés, ¿no? Hay como, bueno, pues eso, ¿no? Recupera y habla de las cosas que para él eran importantes y que están en su arte, ¿no? En sus obras. Entonces, eh, convirtiendo esto un poco como dándole contenido teórico a lo que vemos y hemos visto a lo largo de los años en sus obras, ¿no? Me parece muy, muy bonito de lo que habla y cómo lo dice también. Y otro de los libros que vamos a trabajar es este de Louise Bourgeois, Destrucción del padre, reconstrucción del padre, que es como tituló una de sus obras realizadas cuando murió su marido. Y con este vínculo también con su propio padre, ¿no? Este círculo que se cerraba en el 73 con la muerte
repentina por un infarto de su marido, con aquel del que huyó de su casa con nada, muy joven por salir de Francia y de su familia y tomar distancia, ¿no? con todo eso. Y como que se acababa, ¿no? una etapa también. Bueno, esta mujer que sí escribía diarios, miles de diarios, y para la que la escritura era fundamental a la hora de eh, mm, plasmar lo que estaba sintiendo, pensando, lo que le rondaba la cabeza, lo que le preocupaba, de una manera compulsiva y constante, ¿no? Unida a dibujos, a grabados, a historias, a pequeños cuentos, a pequeñas maquetitas de esculturas, lo que fuera, ¿no? Pues me parece un libro emblemático y bueno, yo creo que no sé si decir de los que hay que tener, porque no, pero por lo menos sí haberle echado un vistazo. Y bueno, esa es la historia del curso, de lo que yo os propongo, pero que no está cerrado, sino que bueno, está totalmente abierto a variaciones, a otros intereses que vayan surgiendo, pero esta es mi idea. Trabajar con estos 12 libros, un mes con cada libro, más o menos. Eh, ya iremos andando el camino. ¿Cómo lo veis? ¿Os parece mucho libro? ¿Os parece que nos vamos a volver locas, que vamos a tener poco tiempo para acometer el proyecto? ¿Cómo os suena? Dependerá de la animadora especialista que eres para que no nos parezca aburrido para nada. La enumeración aquí ha sido un poco larga, lo tengo que decir. Me he perdido un poco en mis pensamientos, Vale, pero hay algunos libros que sí merecen la pena ser leídos o por lo menos ojeados, ¿no? vale. Ok. Sí, entonces así todos juntos parece mucho trabajo, pero bueno, vamos Ya. a pasito a pasito. Claro. Mm. Pero Sí, ha a mí sido me falta, interesante que lo presentes todo, ¿sabes? Ha sido bien. Sí, a mí me parece fundamental que la presentación sea completa de todos los libros, porque ya también a priori puedes tú comprarte algunos si te interesa un poquito más que otros. Entonces me ha parecido muy bien la presentación. Ahora la temporalización, no sé, el grado de profundidad que vamos a tener en cada uno se me hace un poquito justa la temporalización, pero bueno, pues esto es el camino a andar y ya está. Vale. sí, yo he echado de menos que nos recomiendes algún libro para el curso. Y ya fuera de broma, pues eso, parece algo como muy gordo, ¿no? Pero bueno, poco a poco ya iremos viendo qué es lo más importante. Nos va a hacer trabajar, sí, sí. Sí, tienes muchas expectativas de nosotros, ¿eh? Por Sí. supuesto, eso siempre. Como Otra ya no cosa hacemos trabajos de autores, pues ha dicho, es que no- esta, A currar. a ver, muy bien, a mí en principio me han interesado todos los libros, están muy, muy interesantes, la verdad es Sí, que la verdad que suenan todos yo muy creo que bien. sí, y además yo creo que posiblemente yo personalmente en mi biblioteca sí que tengo un déficit de libros de este estilo. O sea, Mm. tengo algunos, pero más catálogos o tal, pero más de pensamiento y de hablar sobre. Y Hace bien. reflexiones. He leído algunas novelas sobre arte o tal, pero muy bien. Es verdad que son más duras, que las novelas, estos Mm. libros, pero bueno, me parece bien. Es una manera de completar una biblioteca. Mm. Vale.
Buenos días a todos. Perdonad porque me he incorporado Hola, hace 10 hola. minutos y luego veré. He visto solamente estos 10 últimos minutos, pero por lo que estáis hablando, pues sí, me Vale. parece una buena propuesta y la iremos viendo sobre la marcha, pero bueno, teniendo en cuenta que el año pasado nos dedicamos solamente a, ¿A a un uno? libro, pues como que esto ha sido ¿cómo? ¿Qué me estás diciendo? ¿12? Cuando llega al final y he oído 12, he dicho, "Oh, ¿esto qué es?". Pero bueno, yo creo que lo que hablan los compañeros lo vamos viendo sobre la marcha, lo que nos vaya dando tiempo y lo que tú nos vayas proponiendo, pero vamos, a priori parece súper interesante. Me ha encantado. Luego veré todo. Y perdonar, porque es que me he quedado frita, vamos, me he quedado dormida y Pues ya no había manera. Y digo, no puede ser. Si es No que he las oído ni el fiestas despertador. son muy malas las fiestas, son muy Qué malas. horror. Así que nada, bueno, lo siento. Nada, bienvenida. Muchas Pues, gracias. pues me Yo, alegro mucho de que os apetezca en principio, aunque asuste un pelín, yo voy a intentar. Yo, animadora, poco, quiero decir, yo os puedo transmitir mi ilusión o mis sensaciones, pero leérmelo por vosotras no puedo. Entonces, Pero tu Sí, claro. entusiasmo. bueno, pero eso, que podemos irlo haciendo, bueno, de una manera suave, ligera, aunque sea un tocho, pero yo creo que todos es que aportan tanto que sabiéndolo extraer un poco lo más importante y dándole un par de vueltas, que es de lo que yo creo que se trata, de irle ¿qué ha querido decir con esto? ¿Me puedo hacer una idea de lo que, ¿no? Y puedo verlo en su obra, en el caso de artistas, y eso me parece apasionante, la verdad. Ver eso reflejado en sus obras, ¿no? Bueno, pues eso. A mí me parece que es algo que nos faltaba, Cristina, también, porque llevamos Sí, haciendo como listados ya de artistas que tenemos en la cabeza que ya no sabemos quién es quién y a veces es como, "Ah, ¿cómo se...?". Y así no, yo creo que esto nos va a ayudar a ver cualquier tipo de arte, a entenderlo de otra manera, a pensarlo, no sé. Me sí, parece muy interesante. sí, tenéis ya muchos datos de nombres, de movimientos, de tal, y bueno, esto es otra vía, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, vamos a ello. Os mandaré estas primeras páginas del primer libro, del de Martín Chirino, y sobre eso pues vamos hablando, ¿vale? Y Vale, el primer mes vamos a hacer Martín Chirino sí, para centrarnos. Vale. eso es. Sí, y así le hacemos un homenaje en el centenario de su nacimiento. Y el primer mes también tendremos esa visita que os anunciaba de Marta, bueno, un poco de la fundación, ¿no? Que es como su legado, ¿no? De hecho, y lo que da nombre a nuestro curso también, ¿no? Esta idea del arte y pensamiento. Y luego por supuesto, a través del libro también iremos viendo su biografía y su obra, las distintas etapas y tal, y la propuesta bueno, que ya comparto desde ahora, pero que será para final de curso, de la visita a la fundación. A ver si todo cuadra, pues sería... Hay que ir haciendo la hucha, porque luego los billetes Exactamente, no son un tan caros. cerdito cada una y Claro, luego no es tan terrible. Ya. no, ya nos Sobre todo contarás si no te vas cómo de hacer. vacaciones en junio. Ah, bueno, tú es verdad, tú lo tienes peor, ¿eh? Yo no voy a hacer lucha. No vas Pero a bueno, da poder. igual. Me queda ahí ya pendiente. Sí, pero que te vas, ya lo Yo tienes en junio estoy de vacaciones. pensado. Vale, vale. Bueno, Esas son sagradas. vale. Bueno, pues ya vamos viendo todo. Que bueno, si hay un Muchas resquicio, gracias. ahí engancho. Vale, sí, genial. Ya vamos. Viendo fechas y que todo, hombre, yo me alegraría de que la inmensa mayoría del grupo, que tampoco somos muchos, pues podamos estar. Hombre, es una salida divina, vamos. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí, que paséis buena semanita y nos vemos. Nos vemos el lunes. Sí. Venga.
Buena Chao. semana para Buena todos. semana. Buena Hasta semana para luego, todos. adiós. Luego. Chao. Me alegro mucho de Chao. veros. Chao. Hasta Chao. luego. Ay, no sé. Espera, tengo ni...